¿Cómo te atreves a herir a mi hijo? ¿Cómo te atreves a herir a mi hijo?, gritó furioso el millonario, atrayendo todas las miradas hacia la camarera en el centro del lujoso restaurante. Justo en el momento que podría haber cambiado su vida, ella lo dejó todo para detenerse a ayudar a un niño que se había caído y pagó el precio con su única oportunidad. 3 horas después, todo dio un giro inesperado. ¿Qué ocurrió para que la verdad y el destino de aquella camarera se invirtieran por completo? ¿Qué demonios le estás haciendo a mi hijo? El rugido de Alejandro Rivera resonó en cuanto la suela brillante de sus zapatos de cuero tocó el asfalto. La puerta del sedán negro seguía abierta de par en par. Alejandro salió del coche como una bestia herida, con los ojos inyectados en sangre, mirando fijamente a la chica que estaba frente a él. Isabela se detuvo en seco, su respiración agitada y pesada. Lucas iba a su espalda. El niño la abrazaba fuertemente por el cuello, con lágrimas corriendo por su cara y sollozando de dolor. El peso del niño de 6 años hacía que las piernas de Isabela temblaran, pero aún así se esforzó por mantener sus muslos firmemente sujetos para que no se cayera. «Señor, por favor», jadeó Isabela, con el sudor brotándole de la frente a pesar del frío. Iba a acercarse al coche para pedir ayuda. El niño se cayó. Yo iba a llevarlo. «Quédate quieta. No te muevas», gritó Alejandro en voz alta, levantando la mano para detenerla como si fuera una amenaza peligrosa. Corrió hacia ella sin dejarle explicarse, arrebatándole a su hijo de la espalda. «¡Ah! Me duele, papá», gritó Lucas, al ser levantado de la espalda de Isabela. Isabela se tambaleó hacia atrás, a punto de caer cuando el peso de su espalda desapareció. De repente, detrás de Isabela, cerca de la puerta giratoria del restaurante, Marta, la gerente de recursos humanos, salió corriendo a toda prisa. Todavía sostenía la carpeta de la solicitud de empleo en la mano, su elegante traje gris impecable, pero su cara estaba descompuesta por el pánico. «Dios mío». «Jefe», gritó Marta, agitando los papeles. «Le dije que se detuviera». Ella simplemente cargó al joven maestro en su espalda y salió corriendo. Parecía tan brutal. Al escuchar eso, la ira de Alejandro se encendió aún más. Revisó rápidamente a su hijo, viendo su ropa desordenada y su cara empapada en lágrimas. En su mente, solo estaba la imagen de esta humilde camarera tratando de manipularlo, o peor aún, de hacerle daño a su hijo justo enfrente del restaurante para reclamar algo. «¿Quién eres?», preguntó Alejandro a Isabela, con una mirada tan fría como un puñal. «¿Quién te dio permiso para tocar a mi hijo? ¿A dónde ibas a llevarlo?». «No iba a llevarlo a ninguna parte». Isabela se esforzó por hablar en voz alta para ahogar el ruido. El niño se cayó en los escalones de allí. Le dolía la pierna y no podía caminar. El suelo de baldosas estaba demasiado frío. No podía dejarlo allí, así que lo cargué hasta el coche. «¡Mentira!», interrumpió Marta, poniéndose detrás de Isabela y señalándola. «Señor Alejandro, ella es una candidata que llegó tarde. Al ver su coche, seguro que montó esta escena para acercarse a usted». La vi arrastrar al niño a su espalda mientras él lloraba. Isabela abrió los ojos de par en par, mirando a Marta. Era una mentira descarada. Iba a abrir la boca para explicarse, pero el agarre de Alejandro se apretó un poco más, silenciándola. Miró su mano, que todavía temblaba después de darle los primeros auxilios al niño, y luego levantó la vista hacia el rostro furioso del hombre más poderoso de la ciudad. Solo 3 horas antes, había pensado que esas manos ganarían dinero para salvar a su madre. 3 horas antes, 4:30 de la mañana. El teléfono sonó sobre la mesa de madera. Isabela lo apagó inmediatamente, después del primer timbre. Permaneció inmóvil durante 10 segundos más, escuchando la respiración acompasada de su madre en la cama de al lado. La señora Elena seguía durmiendo. Isabela se incorporó. El frío de la primavera de Chicago se colaba por la ventana mal cerrada, calando su fino pijama. Se frotó los brazos, puso los pies en el suelo helado y fue a la cocina. La cocina era pequeña, vieja, pero ordenada. Isabela puso agua en la cafetera. Mientras esperaba que hirviera, cogió la pila de facturas que había sobre la mesa para un último repaso. Alquiler,
14 días de retraso. Electricidad. Aviso de corte de servicio a finales de esta semana. Medicamentos para el corazón de su madre. Quedaban 2 pastillas. Dejó las facturas, sin suspirar. Solo apretó los labios. Abrió el botiquín, sacó el frasco de pastillas y lo agitó suavemente. 2 pastillas rodaban en el fondo del frasco de plástico naranja. Hoy tenía que conseguir un trabajo. Si la aceptaban en el restaurante Rivera, tendría su primer adelanto de sueldo. Isabela se sirvió café negro en una taza y lo bebió de un trago para ahuyentar el sueño. Abrió el ordenador y volvió a leer el correo electrónico de confirmación del restaurante Rivera. Preséntese a las 7 a.m. para una prueba de habilidades prácticas. Fue al perchero. El uniforme de camisa blanca y falda negra ya estaba planchado desde la noche anterior. Los puños estaban un poco raídos, pero ella había cortado hábilmente los hilos sueltos. Se vistió rápidamente en la oscuridad. Se recogió el cabello en un moño pulcro, dejando al descubierto su frente y su rostro sin maquillaje. Necesitaba parecer lo más profesional y limpia posible. ¿Isabela? Una suave llamada resonó desde el dormitorio. Isabela entró apresuradamente. La señora Elena intentaba incorporarse apoyándose en las manos. «Quédate acostada, mamá». Isabela le sujetó los hombros a su madre, empujándola suavemente hacia la almohada. «Apenas son las 5 de la mañana. Hoy vas a la entrevista», dijo la señora Elena, su voz ronca por una tos contenida. Agarró la mano de su hija. Su mano estaba ardiendo. «Quería levantarme para despedirte». «No hace falta, mamá. Volveré pronto». Isabela le soltó la mano a su madre y fue a buscar un vaso de agua y el frasco de pastillas. Sacó una pastilla. Se la dio a su madre. «Tómala, mamá». La señora Elena miró la pastilla, luego el frasco medio vacío en la mano de su hija. Negó con la cabeza. «Guárdalas para esta noche. Todavía no me siento tan mal. Tómala ahora mismo», dijo Isabela con firmeza, su voz más dura de lo normal. «Esta tarde compraré un frasco nuevo. Estoy segura de que conseguiré el trabajo». La señora Elena miró a los ojos de su hija por un momento. Luego tragó obedientemente la pastilla. Isabela subió las sábanas hasta el cuello de su madre. Esperó a que cerrara los ojos y luego salió con su bolso. 6:15 de la mañana. Afuera, el cielo estaba gris y hacía mucho viento. Isabela caminó rápidamente hacia la parada del autobús número 12. Allí ya había varios trabajadores inmigrantes esperando, encogidos en sus gruesos abrigos. Llegó el autobús. Isabela subió, eligiendo un lugar cerca de la puerta trasera para bajarse fácilmente. Repasó mentalmente el menú y las reglas de servicio del restaurante Rivera, que había memorizado durante las últimas 2 noches. En la siguiente parada, la puerta se abrió. Una mujer subió. Marta. Llevaba un abrigo de piel marrón oscuro y un bolso de cuero brillante. La presencia de Marta era completamente discordante entre los pasajeros vestidos con ropa de trabajo descolorida. Escaneó el autobús con la mirada, deteniéndose en Isabela. Isabela inclinó ligeramente la cabeza. «Buenos días, señora Marta». Marta no respondió. Simplemente echó un vistazo a los zapatos viejos de Isabela, esbozó una leve sonrisa y se giró, manteniéndose a una distancia segura de ella. Isabela conocía bien esa actitud. A Marta no le gustaban los empleados demasiado jóvenes o que parecían pobres. Para Marta, la pobreza era un tipo de bacteria que podía propagarse, pero a Isabela no le importaba. Necesitaba este trabajo, no la amistad de la gerente. El autobús continuó durante 20 minutos más. El reloj marcaba las 6:55. El restaurante Rivera apareció en la esquina, lujoso con grandes ventanales y un clásico arco de estilo mexicano. De repente, el conductor frenó bruscamente. Un coche se interpuso en el camino del autobús. Los neumáticos chirriaron horriblemente en el asfalto. Los pasajeros se cayeron hacia adelante. Isabela se agarró a la barra de metal, manteniendo el equilibrio. No muy lejos. Marta se tambaleó, casi cayendo al suelo, si no hubiera logrado agarrarse al asiento de un pasajero cercano. El coche se detuvo por completo. Marta se enderezó, sacudiéndose las mangas como si acabara de tocar algo sucio, maldiciendo en voz baja al conductor. La puerta del autobús se abrió. Isabela bajó.
respirando hondo el aire helado para calmar su corazón. Se ajustó el cuello de la camisa y siguió a Marta hacia la entrada del restaurante. Puso el pie en el escalón de mármol, empujó la puerta y entró. Isabela creía que se había preparado a fondo para las pruebas más rigurosas de sus habilidades de servicio de mesa, pero no sabía que la verdadera prueba de hoy no estaba en el menú, sino en un accidente que estaba a punto de ocurrirle al único hijo del propietario. La suela de los zapatos de Isabela tocó el suelo de mármol del vestíbulo del restaurante. La puerta automática se cerró detrás de ella, aislando la ráfaga de viento frío de Chicago y reemplazándola con el agradable calor del sistema de calefacción. Isabela no tuvo tiempo de sentir la comodidad cuando la voz de Marta resonó. «Llega tarde». Isabela se giró. Marta estaba de pie junto al mostrador de recepción, con los brazos cruzados sobre el pecho. «Señora Marta». Isabela se levantó la muñeca. «Son exactamente las 7 en punto». Marta se acercó, golpeando con el dedo la esfera de su propio reloj de pulsera. «En Rivera, llegar a tiempo significa llegar tarde. A nuestros clientes no les gusta esperar. ¿Dónde cree que está trabajando?» En un restaurante de comida rápida, Isabela apretó ligeramente los dedos alrededor de la carpeta de documentos. Sabía que discutir ahora era inútil. «Lo siento, lo tendré en cuenta». Marta no respondió de inmediato. Se acercó. Su mirada se detuvo en el cuello de la camisa de Isabela. Levantó la mano, pellizcó el cuello ligeramente raído con 2 dedos, examinándolo como si estuviera inspeccionando un artículo defectuoso. «Esta camisa está vieja. ¿Piensa usarla para servir vino de $1000 al señor Alejandro?» Isabela dio un pequeño paso atrás, apartando la mano de Marta con cortesía pero firmeza. «Mis habilidades están en mis manos, señora, no en la novedad de mi camisa. ¿Puedo entrar ya a la sala de examen?» Marta entrecerró los ojos. La tranquila resistencia de Isabela la irritaba. «Bien. Sala número 1. Recto. Luego a la izquierda. No me decepcione, porque la observaré a través de las cámaras. Un pequeño error y será despedida inmediatamente». Marta se dio la vuelta, dirigiéndose hacia la gran escalera que conducía al entresuelo, la zona de oficinas. El taconeo de sus zapatos resonaba rítmicamente en el suelo de piedra. Isabela respiró hondo, ajustó la carpeta de documentos y se preparó para caminar hacia el pasillo izquierdo. De repente, una pequeña voz la llamó. «¿Papá?» Isabela miró. Al pie de la escalera de caracol, un niño de unos 5 años estaba sentado en el último escalón. Llevaba un suéter azul y sostenía un teléfono. Sus ojos estaban rojos, su rostro mostraba cansancio y miedo. Era Lucas Rivera. Isabela lo reconoció de inmediato. Marta se acercaba al pie de la escalera. Caminaba mientras miraba su teléfono, con pasos apresurados. Pasó junto a Lucas, sin disminuir la velocidad ni mirar hacia abajo. El bolso rígido de Marta chocó con el hombro de Lucas. El impacto no fue demasiado fuerte, pero Lucas estaba sentado precariamente al borde del escalón. Se sobresaltó, perdió el equilibrio y resbaló. ¡Pum! Lucas rodó desde el 3er escalón hasta el suelo de piedra. Su rodilla golpeó el suelo con fuerza. El teléfono salió volando. El espacio se quedó en silencio por un segundo. Luego, el grito de Lucas resonó por todo el gran y vacío vestíbulo. Isabela tiró la carpeta de documentos al suelo. Corrió hacia el niño por reflejo. ¡Alto! El grito de Marta desde los escalones hizo que Isabela se detuviera. Marta se había girado, agarrada a la barandilla, mirando hacia abajo. No mostraba ninguna preocupación ni intención de bajar a ver cómo estaba el niño. «¿A dónde va?», dijo Marta en voz alta. «La sala de examen está por allí. El examinador está esperando. Si no está allí en un minuto, quedará descalificada». Isabela miró a Lucas. El niño se abrazaba la rodilla, encogiéndose de dolor. Las lágrimas corrían por su rostro. «¿No ve que el niño se ha caído?». Isabela señaló a Lucas. «Necesita ayuda. Si se ha caído solo, puede levantarse solo. El guardia llegará enseguida». Marta señaló con firmeza hacia la sala de examen. «Escuche, Isabela. El sueldo de este mes es suficiente para comprar medicamentos para todo el año. ¿Quiere salvar a su madre o quiere hacerse la buena con un niño rico? Entre en la sala de examen ahora mismo».
Isabela miró la puerta de madera cerrada de la sala de examen. Estaba a solo 10 pasos de ella. Detrás de esa puerta estaba la oportunidad de cambiar su vida, la seguridad de su madre. Luego miró a Lucas. El niño la miró, con los ojos suplicantes, los sollozos atrapados en la garganta. No apareció ningún guardia. Isabela apretó los dientes. Le dio la espalda a la sala de examen. «Usted es verdaderamente cruel», dijo Isabela, con una voz extrañamente tranquila. Corrió hacia Lucas, arrodillándose sobre una rodilla en el suelo frío. «No te muevas mucho», dijo Isabela suavemente, poniendo una mano en el hombro del niño para tranquilizarlo. «Deja que te revise la pierna». Arriba en las escaleras, Marta observaba la escena. Una sonrisa fugaz apareció en sus labios. Sacó su teléfono y marcó un número. «¿Señor Alejandro?» La voz de Marta cambió de inmediato, volviéndose nerviosa y apresurada. «Venga al vestíbulo ahora mismo. ¿Ha pasado algo? ¿La nueva empleada?» Ella acaba de empujar a Lucas. Isabela escuchó esas palabras. Levantó la cabeza de golpe para mirar a Marta, pero no tuvo tiempo de explicarse. La puerta del ascensor VIP en el piso de arriba se abrió. El sonido de pasos apresurados bajó por las escaleras. Alejandro Rivera apareció, su rostro furioso mientras se abalanzaba hacia ellos. La puerta del ascensor se abrió. Alejandro Rivera salió rápidamente. No se ajustó el faldón desaliñado de su chaqueta, con los ojos fijos en los gritos de su hijo. «Lucas». Alejandro se abalanzó sobre el pequeño grupo en el vestíbulo. Isabela estaba arrodillada en el suelo, con las manos sujetando firmemente el tobillo izquierdo del niño. Levantó la vista para hablar, pero Alejandro la apartó bruscamente con el hombro para acercarse a su hijo. El empujón hizo que Isabela perdiera el equilibrio y cayera sentada al suelo de piedra. Su codo golpeó la dura superficie. Alejandro se arrodilló. Su rostro palideció al ver a Lucas encogido. «Ya estoy aquí», dijo, con la voz más baja, y luego puso las manos bajo la espalda y las rodillas de su hijo, intentando levantarlo rápidamente. «No». Isabela se levantó con dificultad, gritando. Agarró la manga de Alejandro, sujetándola con fuerza. «No lo levante inmediatamente. Si la rodilla está fracturada, al levantarlo podría romperla por completo». Alejandro se detuvo, se giró, mirando fijamente la mano que le sujetaba la camisa, y luego miró a Isabela a la cara. Sus ojos eran fríos y duros. «¿Me enseña usted a cuidar a mi hijo?», gruñó. «¿Después de haberlo dejado en este estado?». Isabela lo soltó, atónita. «No, yo no. Señor». Marta se acercó rápidamente, interponiéndose entre ellos. Se inclinó para acariciar el cabello de Lucas. Su voz mostraba preocupación, pero era muy clara. «Le advertí. Le dije que no corriera por el vestíbulo porque el suelo estaba resbaladizo». Pero ella tenía prisa por su examen de selección, así que se abalanzó y chocó con el joven maestro. Isabela abrió mucho los ojos, mirando a Marta. Era una acusación contundente porque sonaba muy plausible. «Miente». Isabela miró directamente a Marta. «Usted misma le dio una patada». «Cállese», gritó Alejandro, interrumpiendo la discusión. No le importaba quién tenía razón o no en ese momento. Miró la pierna de su hijo, viendo a Lucas asentir de dolor cada vez que se movía. Se volvió hacia Marta. «¿Ha llamado a emergencias?» «Su coche está esperando en la puerta», respondió Marta rápidamente. «Es más rápido ir en coche que esperar a emergencias». Alejandro asintió. Esta vez pasó las manos por debajo de Lucas con más cuidado, manteniendo la pierna izquierda del niño recta según la postura que Isabela acababa de advertir. Lucas sollozó y apoyó la cabeza en el hombro de su padre. Alejandro levantó a su hijo y se dirigió a grandes zancadas hacia la puerta principal. Marta lo siguió, apresuradamente, llevando el bolso y el teléfono del jefe. Isabela se quedó sola en el vestíbulo. A sus pies estaba la carpeta de solicitud de empleo que se le había caído antes. Una huella de zapato negra estaba marcada en la cubierta azul de la carpeta. La recogió, le quitó el polvo y miró hacia la puerta. El coche negro se había detenido en el vestíbulo. El conductor abrió la puerta trasera. Alejandro metió a Lucas en el coche. Isabela escuchó a Lucas llorar llamando: «Papá, me duele mucho». Apretó el asa de su bolso. Si se iba ahora, Marta le echaría toda la culpa
y ella nunca tendría la oportunidad de explicarse. Además, ella era la única que sabía exactamente cómo había ocurrido la caída. Isabela corrió hacia la puerta. Junto al coche, Marta estaba a punto de abrir la puerta del asiento del pasajero delantero para sentarse. Isabela se abalanzó, puso la mano en la puerta del coche, deteniéndola. «Yo voy», dijo Isabela, con voz tranquila pero decidida. «¿Está loca?» Marta la miró fijamente, siseando en voz baja. «Márchese antes de que llame a la policía». Isabela no miró a Marta, miró directamente a Alejandro, que estaba sentado en el asiento trasero, abrazando a su hijo. «Señor Rivera, soy la única que vio claramente el ángulo de la caída de Lucas. El médico necesitará esa información para un diagnóstico rápido. Si la señora Marta me impide ir y el tratamiento se retrasa, ella será la responsable». Marta se quedó rígida. Miró a su jefe de reojo. Alejandro estaba ocupado secando el sudor de la frente de su hijo. Levantó la vista, mirando a Isabela con una impaciencia extrema. «Suba al coche. No perdamos más tiempo». Isabela abrió la puerta y se sentó en el asiento del pasajero. Marta chasqueó la lengua, abrió la puerta trasera de mala gana y se sentó acurrucada junto a Alejandro. El coche salió disparado, fusionándose con el denso tráfico de Chicago. En el estrecho espacio del coche, solo se oía el zumbido del motor y los sollozos de Lucas. Isabela miró por el espejo retrovisor. Alejandro no miraba la carretera, estaba mirando fijamente la nuca de ella. Ya no era una mirada de ira explosiva, sino la mirada inquisitiva de un hombre que calculaba cómo manejaría este problema. Isabela se sentó erguida, mirando hacia adelante. Sabía que, cuando este coche se detuviera en el hospital, su verdadera batalla apenas comenzaría. La limusina se abrió paso por las calles de Chicago, ignorando todos los semáforos en rojo. Dentro del coche, el silencio era aún más aterrador que el ensordecedor sonido de las sirenas exteriores. Isabela estaba sentada en el asiento delantero, con la espalda recta y las manos entrelazadas hasta el punto de que le dolían las articulaciones. Por el espejo retrovisor veía la mirada de Alejandro. No miraba la carretera, no miraba la ciudad que pasaba por la ventanilla, la miraba fijamente a ella. Una mirada fría y cortante que contenía una sentencia cruel. «Me duele mucho, papá». El débil gemido de Lucas rompió el silencio. El niño estaba acurrucado en los brazos de su padre, su rostro cubierto de sudor frío. «Estoy aquí, hijo. Ya casi llegamos». La voz de Alejandro cambió inmediatamente a un tono suave y reconfortante, pero tan pronto como levantó la cabeza, su mirada volvió a ser cruel al ver el reflejo de Isabela. «Rece, rece para que la pierna del niño esté bien, porque, si le pasa algo, juro que hará que se arrepienta de haber nacido». Isabela se mordió el labio. El sabor metálico de la sangre se extendió por su boca. Quería gritar, quería explicarse, pero sabía que en ese momento todas las palabras serían inútiles ante un padre en pánico. Sentada junto a Alejandro, Marta aprovechó para echar más leña al fuego, secó el sudor de Lucas con un pañuelo de papel y luego susurró lo suficientemente alto para que todos en el coche la oyeran. «Es increíble. En estos tiempos, una empleada de limpieza se atreve a empujar al hijo del dueño solo por miedo a llegar tarde. Señor Alejandro, ya había pensado en despedirla de inmediato, pero no esperaba que tuviera la desfachatez de seguirnos en el coche». Marta estaba apostando. Estaba apostando a que la ira cegaría a Alejandro, impidiéndole siquiera revisar las cámaras de seguridad. ¡Chirrido! El coche frenó bruscamente frente a la entrada de urgencias del Hospital St. Mary. Apenas se abrió la puerta del coche, el equipo médico ya había salido corriendo con una camilla. Alejandro cargó a Lucas y lo puso en la camilla. Sus movimientos eran tanto urgentes como cuidadosos. Isabela se bajó del coche y los siguió. Corrió junto a la camilla que se movía rápidamente hacia el interior, ignorando la mirada de Marta que intentaba detenerla. «Doctor», dijo Isabela en voz alta. Su voz ahogó el ruido a su alrededor. El niño se cayó desde el tercer escalón sobre el suelo de mármol. La rodilla izquierda aterrizó primero. Hay signos de hinchazón muy rápida. Es posible que los ligamentos estén dañados o que se haya dislocado. No intente manipular el hueso ahora mismo. El jefe de departamento la miró por un segundo, asintió,
registrando esa información importante, y luego le indicó a la enfermera que inmovilizara la pierna de Lucas según las instrucciones. Marta, que hasta ahora solo había estado correteando y llorando falsamente, se quedó atónita. No esperaba que esa chica del campo tuviera conocimientos médicos tan precisos y una actitud tan tranquila. La puerta de la sala de urgencias se cerró de golpe ante ellos. La luz roja de "en cirugía" se encendió. El pasillo del hospital de repente se volvió inmenso y frío. Solo quedaban 3 personas: Alejandro, Marta e Isabela. Alejandro se quedó en silencio, mirando la puerta cerrada durante un largo rato. Sus hombros temblaban. El miedo por su hijo se transformó gradualmente en otro tipo de energía, una ira incontrolable. Lentamente se dio la vuelta. Isabela estaba apoyada en la pared, agotada. Vio a Alejandro caminando hacia ella. Cada paso que daba en el suelo de baldosas blancas sonaba como un mazo. Marta se quedó acurrucada en una esquina con una sonrisa maliciosa. Sabía que el mejor drama estaba a punto de comenzar. Historias como esta a menudo se cuentan en historias románticas con comienzos difíciles. Alejandro se abalanzó. Ya no mantenía la calma de un empresario. Agarró a Isabela por el hombro, empujándola con fuerza contra la pared. «¡Ah!», exclamó Isabela de dolor. «¿Qué le hiciste a mi hijo, eh?». Su rugido resonó por todo el pasillo, atrayendo la atención de todos a su alrededor. «¿Quién te crees que eres para hacerle daño? Señor Rivera, yo solo quería ayudar», sollozó Isabela, las lágrimas brotando. «Yo no empujé al niño. Fue ella». «¡Cállate!», gritó Alejandro, acercando su rostro al de ella. «¿Crees que voy a creer la palabra de una pordiosera como tú en lugar de a mi gerente de alto nivel? Marta ha trabajado para mi familia durante 10 años. ¿Y tú? Eres solo una chica codiciosa que, por un maldito contrato, pisotea a los demás». Isabela lo miró a los ojos. No vio razón. Solo vio la angustia de un padre que buscaba dónde desahogar su ira. Y ella era el perfecto chivo expiatorio que Marta había creado. Marta se acercó, asestando un golpe mortal. «Señor, acabo de revisar su expediente. Ni siquiera ha terminado la universidad. Abandonó los estudios a mitad de camino. Una persona sin educación, sin moral». Alejandro soltó a Isabela como si hubiera tocado algo sucio. La señaló directamente a la cara. «Escúchame bien. Estás despedida, y me aseguraré de que ningún restaurante en esta ciudad se atreva a contratarte, ni siquiera para lavar platos. Fuera de mi vista, ahora mismo». Isabela se deslizó por la pared hasta el suelo. Miró a Alejandro, luego a Marta, que estaba de pie con los brazos cruzados, triunfante. Nadie la creyó. Sin cámara, sin testigos, solo la acusación del que tenía el poder. Isabela se levantó con dificultad. Se ajustó el cuello desaliñado de la camisa, secándose las lágrimas. Tenía su propia dignidad. «Se arrepentirá, señor Rivera», dijo Isabela, con voz baja pero clara. «No por haberme despedido, sino por haber confiado en el diablo equivocado». Dicho esto, se dio la vuelta y se fue. Cojeaba por la caída de antes. Su figura solitaria y pequeña se perdía en el largo y desolado pasillo del hospital, pero no se fue lejos. No podía irse. Su conciencia no le permitía marcharse sin saber si Lucas estaba a salvo. Se sentó en un banco escondido en un rincón del pasillo, encogiéndose de frío por el aire acondicionado y la humillación. La luz roja de la sala de urgencias seguía encendida, y dentro una verdad esperaba ser despertada. Al escuchar esto, no siente rabia por Isabela. Si fuera usted, ¿se iría inmediatamente o se quedaría a esperar como Isabela? Déjenos sus comentarios a continuación. 3 pesadas horas transcurrieron. La puerta de la sala de emergencias finalmente se abrió. El médico salió con un semblante grave, y su primera frase no fue para Alejandro, sino una pregunta que hizo temblar a Marta. ¿Quién le dio los primeros auxilios al niño? Si no fuera por esa persona, esta pierna habría quedado lisiada para siempre. La pregunta del viejo médico cayó como un jarro de agua fría sobre las 3 personas que esperaban frente a la sala de emergencias. ¿Quién le dio los primeros auxilios al niño?, repitió. Su mirada severa escudriñó a Alejandro
y se detuvo en Marta. La caída provocó una luxación grave de rodilla que comprimió la arteria poplitea. Si alguien hubiera levantado al niño bruscamente o lo hubiera manipulado sin cuidado en ese momento, Lucas podría haber tenido que amputarle la pierna por necrosis o al menos cojear de por vida. Pero la persona que le dio los primeros auxilios inmovilizó la articulación en una posición extremadamente precisa, manteniendo el flujo sanguíneo. Marta, con el rostro sin una gota de sangre, balbuceó: Fui yo, doctor. Yo di instrucciones al personal. ¿Usted? El médico entrecerró los ojos, mirando sus manos cuidadosamente arregladas y su traje impecable. ¿Tiene un certificado de primeros auxilios? Esta técnica de inmovilización requiere un conocimiento de anatomía muy sólido. No cualquiera puede hacerlo. Marta se quedó sin palabras. Un sudor frío comenzó a brotar de su frente. Alejandro se quedó petrificado. En su mente resonó de repente el grito de Isabela en el vestíbulo: «No levante al niño inmediatamente. La rodilla podría estar dislocada». Se dio la vuelta bruscamente, mirando el pasillo vacío. Esa chica a la que acababa de insultar, a la que había echado como a un perro callejero. Las acciones de arrepentimiento tardío son un elemento común en estas emotivas historias de millonarios. «Doctor, ¿cómo está mi hijo?», preguntó Alejandro, con la voz quebrada. «El niño está bien. Ya lo hemos realineado y enyesado. La anestesia está desapareciendo y quiere ver a su padre. Y no deja de mencionar a un hada. ¿Un hada en la vida real o solo una alucinación por los analgésicos?». Alejandro sabía bien quién era, y la culpa comenzó a infiltrarse como ácido, corroyendo su orgullo. Alejandro se precipitó en la habitación del hospital. Marta lo siguió apresuradamente. Su corazón latía con fuerza por el miedo. Sabía que Lucas estaba despierto, y la lengua de los niños era lo más difícil de controlar. En la habitación blanca del hospital, Lucas estaba acurrucado entre las mantas. Su pierna izquierda, vendada de blanco, estaba suspendida. Las lágrimas aún cubrían su rostro, pero sus ojos estaban bien abiertos, mirando a su alrededor. «Papá», exclamó Lucas al ver a Alejandro. Alejandro corrió, abrazó la parte superior del cuerpo de su hijo y le besó la frente. «Ya estoy aquí. Estás a salvo. Siento no haber estado contigo en ese momento». Lucas sollozó. Luego miró detrás de la espalda de su padre. «¿Dónde está ella, papá?». «¿Quién, hijo?», preguntó Alejandro, aunque en su corazón ya lo intuía. «La señorita Isabela», dijo Lucas con cada palabra clara. «Ella me tomó de la mano. Me dijo que no tuviera miedo. Me mantuvo la pierna para que no me doliera más. Quiero verla». Marta se apresuró a interponerse, intentando desviar la atención. «Oh, pobre Lucas, seguro que todavía estás bajo los efectos de la medicación. Ella fue quien te empujó. Ella ya se fue». «No es cierto», gritó Lucas, forcejeando y haciendo que la vía intravenosa temblara. El niño señaló con su pequeño dedo directamente a la cara de Marta. «Mientes. Fuiste tú. Tú me empujaste». La habitación quedó en un silencio absoluto. Solo se oía el constante y tenso bip, bip del monitor cardíaco. Alejandro se puso de pie lentamente. Se giró para mirar a Marta. Su mirada ya no era de confianza ciega, sino un mortal signo de interrogación. «Señor, los niños dicen tonterías. Está en estado de shock». Marta retrocedió. Su espalda tocó la pared, su rostro pálido. «Lucas nunca miente», dijo Alejandro, con voz grave y fría. «Repítelo para mí. ¿Quién te empujó?». «La señora Marta», sollozó Lucas. «Ella pasó, me miró mal y me golpeó en el hombro. Me caí, ella se quedó mirando y se rió. Solo la señorita Isabela corrió a ayudarme. Papá, búscala. Se lastimó la mano cuando la empujaste antes». Alejandro sintió como si alguien le hubiera dado un puñetazo en el pecho. ¿Qué había hecho? Había ahuyentado a la persona que le salvó la vida a su hijo, y peor aún, había creído las palabras del culpable. Se dio la vuelta y salió corriendo de la habitación del hospital. «Señor Alejandro», exclamó Marta con desesperación. A Alejandro no le importó. Corrió por el pasillo del hospital, buscando con la mirada la pequeña figura con el uniforme blanco y negro. «Por favor, no te vayas. Por favor, quédate aquí». Corrió hasta el final del pasillo,
donde había menos viento y menos gente, y la encontró. Isabela estaba sentada encogida en un banco de plástico duro. No se había ido. Tenía la cabeza apoyada en las rodillas. Los hombros temblaban por el frío o por el llanto. Una manga de su camisa blanca estaba rasgada, revelando un moretón causado por el empujón de él. Esa imagen, una chica delgada, herida tanto física como mentalmente, pero que aún así se había quedado para esperar noticias de un niño con el que no tenía lazos de sangre, derribó por completo la arrogancia del multimillonario. Alejandro disminuyó el paso. El sonido de sus zapatos de cuero en el suelo hizo que Isabela se sobresaltara. Ella levantó la cabeza. Sus ojos estaban rojos e hinchados, pero su mirada seguía siendo desafiante y alerta. Se levantó apresuradamente, agarrando su bolso como si fuera a huir. Yo solo estaba descansando un poco. Ya me voy. No llame a seguridad. Esas palabras le dolieron a Alejandro como si le echaran sal en la herida. Levantó las manos en un gesto de rendición. Isabela, espere. No le hice nada a su hijo. Isabela retrocedió, con la voz quebrada. Por favor, déjeme en paz. Lo sé, dijo Alejandro con voz ronca. Lucas me lo ha contado todo. El niño quiere verte. Isabela se quedó inmóvil. Sus hombros tensos se relajaron lentamente. ¿El niño está bien? Gracias a usted. Alejandro dio un paso adelante, inclinó la cabeza, un gesto que ningún empleado de Rivera había visto nunca. Le salvó la pierna, y yo la traté como basura. Isabela miró al poderoso hombre que tenía delante, con la cabeza inclinada. No sentía regocijo, solo sentía alivio. La verdad finalmente había salido a la luz. Quiero ir a verlo, dijo simplemente, ignorando su disculpa. Adelante. Alejandro la guió. Volvieron a la habitación del hospital, pero al llegar a la puerta, Alejandro se detuvo. Miró por la ventanilla. Marta estaba de pie junto a la cama, con el teléfono en la mano. Su rostro mostraba cálculo y malicia. Le estaba susurrando algo a Lucas. Parecía estar amenazándolo. Alejandro le hizo una señal a Isabela para que guardara silencio. Abrió un poco la puerta, lo suficiente para escuchar la voz siseante de Marta. Escucha, mocoso, si te atreves a decir que te empujé, le diré a tu padre que mientes. Tu padre me cree más a mí que a ti. ¿Entendido? ¡Sas! La puerta de la habitación del hospital fue abierta de una patada, golpeando con fuerza la pared. Marta se sobresaltó. El teléfono en su mano casi se le cae al suelo. Se giró bruscamente. Su rostro, arrugado por amenazar al niño, no tuvo tiempo de relajarse para volver a ponerse la máscara de amabilidad. Alejandro estaba de pie en la puerta, erguido como un volcán en erupción. «Papá, ¿cree a quién?», preguntó Alejandro con la voz tan baja que era aterradora, cada palabra como si hubiera sido forjada en hielo. Marta balbuceó, torpe. «Señor, señor». Solo estaba consolando al joven. El niño está en pánico y dice tonterías. Isabela entró justo detrás de Alejandro. No dijo nada, simplemente rodeó a Marta en silencio y se acercó a la cama de Lucas. En cuanto la vio, el niño rompió a llorar y estiró los brazos pidiéndole que lo abrazara. «Señorita Isabela, no se vaya. Ella iba a tirar mi teléfono». Isabela tomó la pequeña mano temblorosa de Lucas, acariciando su cabello sudoroso. Este gesto tierno y la confianza absoluta del niño en esta chica de limpieza fue una bofetada directa en la cara de Marta. Alejandro se acercó. No miró a Marta, miró a su hijo. «Lucas, dale el teléfono a papá». Lucas, tímidamente, sacó de debajo de la almohada el nuevo smartphone. Iba a grabar a papá trabajando, quería sorprenderlo, pero la grabé a ella. Sollozó Lucas. Alejandro tomó el teléfono. Su dedo se deslizó por la pantalla. ¿Contendría esta pequeña caja negra de tecnología los 20 años de carrera de Marta o solo imágenes borrosas y sin sentido de un niño? Alejandro pulsó play. El video temblaba ligeramente, grabado desde la perspectiva baja de un niño sentado en el suelo. En la pantalla aparecieron los tacones de marca de Marta. Ella pasó, deteniéndose un instante. Su rostro apareció en el encuadre, una mirada llena de desprecio y disgusto. Luego, un empujón de cadera, rápido, limpio y cruel. La cámara se tambaleó violentamente.
Un golpe, el grito desgarrador de Lucas, y luego el silencio de Marta. Se quedó allí, mirando hacia abajo, ajustándose la falda, y luego se dio la vuelta y se fue hacia las escaleras, con indiferencia, como si acabara de patear una piedra en su camino. Al segundo siguiente, una figura blanca entró en el encuadre. Isabela tiró la carpeta, se deslizó al suelo, su rostro lleno de pánico extremo. El video terminó. La habitación estaba tan silenciosa que se podía oír el crujido de los dientes de Alejandro. Levantó la cabeza. Sus ojos ahora no mostraban una ira desatada, sino un frío asco. 10 años, dijo Alejandro, con voz ronca. ¿Le pagué durante 10 años para que le hiciera esto a mi hijo? Marta se arrodilló. Su arrogancia, su porte distinguido, se desvanecieron por completo. Se arrastró, intentando agarrar la pernera del pantalón de Alejandro. Señor, déjeme explicarle. Me resbalé. No fue intencional. Yo solo estoy demasiado estresada. Por favor, tengo familia, tengo deudas con el banco. Cálese, gritó Alejandro, retrocediendo un paso para evitar la mano sucia de ella. No solo lastimó a mi hijo, también intentó arruinar el futuro de esta chica para encubrir su crimen. Es una basura. Se volvió para mirar a Isabela. La chica seguía allí, en silencio, una mano sujetando firmemente la de Lucas, la otra abrazando su propio brazo magullado. No miraba a Marta con regocijo, solo la miraba con lástima por una personalidad retorcida. Márchese de aquí, Alejandro señaló la puerta, y espere la citación judicial. Me aseguraré de que nunca más pueda conseguir trabajo en ningún lugar, ni siquiera como limpiadora. Fuera. Marta se levantó con dificultad, con lágrimas y mocos, y salió tambaleándose de la habitación como una rata perseguida. La habitación volvió a quedar en silencio. Solo quedaban 3 personas. Alejandro respiró hondo, intentando regular su respiración. Se volvió hacia Isabela. Por primera vez en el día, realmente la miró. No como una empleada de bajo nivel, no como una alborotadora. Vio a una joven con un uniforme raído pero limpio. Vio el moretón en su brazo delgado causado por él mismo. Vio sus ojos inteligentes, decididos pero con una profunda tristeza. Isabela. Alejandro la llamó por su nombre, esta vez sin altivez. Yo, no necesita decir nada. Isabela lo interrumpió, con voz suave pero distante. Retiró suavemente su mano de la de Lucas. El niño está a salvo. La verdad ha salido a la luz. Eso es suficiente. Se inclinó, besó suavemente la frente de Lucas. Recupérate pronto, valiente. Dicho esto, Isabela se dio la vuelta, cogió su bolso barato y se dirigió hacia la puerta. Cojeaba. La rodilla que se golpeó antes empezaba a dolerle. Espere, Alejandro se interpuso en su camino. ¿A dónde va? A casa, respondió Isabela sin mirarlo a los ojos. Perdí la prueba. Fui despedida. Ya no tengo motivos para quedarme aquí. Alejandro se quedó perplejo. Sacó la cartera, de donde extrajo un grueso fajo de billetes, sin contarlos. Tómelo. Esto es para sus gastos médicos, y como pago por haber cuidado a Lucas. Es 10 veces su salario mensual. Isabela miró el fajo de billetes, luego miró directamente a los ojos de Alejandro. Una triste sonrisa cruzó sus labios. Señor Rivera, ¿cree que el dinero puede comprar la dignidad? Me humilló delante de todo el hospital. Pisoteó mi honor. Ella apartó su mano suavemente. Quédese su dinero. Úselo para contratar una niñera mejor para Lucas. Isabela lo esquivó y salió de la habitación. Su espalda era recta, orgullosa y solitaria. Alejandro se quedó paralizado, con el fajo de billetes en la mano, suspendido en el aire. Estaba acostumbrado a usar el dinero para resolver todos los problemas, pero esta vez su dinero era completamente inútil. Se volvió a mirar a Lucas. El niño miraba a su padre con decepción. «Hiciste que se pusiera triste», dijo Lucas. Alejandro suspiró, dejándose caer en la silla. Sus ojos tropezaron con un objeto en el suelo, cerca de donde Isabela había estado. Era la carpeta azul marino de solicitud de empleo. Estaba arrugada, marcada con la huella de su propio zapato. Isabela la había olvidado. O tal vez la había tirado pensando que ya no tenía valor. Alejandro se inclinó para recoger la carpeta. Le quitó el polvo y abrió la primera página.
Los ojos de Alejandro se abrieron de par en par. Lo que vio no era un currículum superficial de una camarera poco educada, como había dicho Marta. Era un excelente expediente académico en administración de empresas con una calificación A en todas las asignaturas, acompañado de una carta de solicitud de excedencia por el motivo: cuidado de madre con cáncer terminal. El delgado papel en la mano de Alejandro pesaba 1000 kilos. Estos elementos conmovedores nos recuerdan a esas historias románticas donde el afecto se construye sobre la comprensión. Excedencia académica. Motivo: dificultades familiares. Madre con cáncer de pulmón en fase 3. La línea negra sellada en rojo por la Universidad de Chicago fue como una cuchilla que hirió la dignidad del millonario. La había llamado inculta, le había arrojado dinero como si le diera limosna a una mendiga, cuando en realidad era una estudiante brillante, obligada a posponer sus sueños para luchar por la vida de su madre. Alejandro dobló el expediente, con el mismo respeto con el que se trata una obra de arte recién dañada. Se volvió hacia el guardaespaldas que estaba en la puerta. «Vigila a Lucas con cuidado. Tengo que salir un momento». «¿A dónde va, señor?» «A corregir un error». La elegante limusina negra volvió a ponerse en marcha, pero esta vez no se dirigió al deslumbrante centro de la ciudad. Se adentró en el lado sur, donde los rascacielos desaparecían, dando paso a viejos edificios de apartamentos con pintura descascarada y callejones que apestaban a basura. Alejandro miró por la ventanilla, las paredes cubiertas de grafitis, los niños jugando en aceras agrietadas con ropa sucia. Este era el mundo de Isabela, el mundo al que él nunca se había molestado en mirar. El coche se detuvo frente a uno de los edificios de apartamentos más deteriorados del barrio. Alejandro se bajó del coche, se ajustó el traje, respiró hondo, intentando acostumbrarse al olor a humedad que subía de las alcantarillas. Llevaba la carpeta azul marino en la mano, subiendo por la escalera oscura porque la bombilla del pasillo estaba fundida. 4º piso. Apartamento 402. En la delgada puerta de madera con la pintura descascarada, Alejandro vio una nota pegada apresuradamente con cinta adhesiva. Aviso de desajucio. Fecha límite. Hoy. El corazón de Alejandro se encogió. Hoy. Ella había apostado todo en la entrevista de esta mañana para mantener este hogar, y él había sido quien lo había arruinado. Levantó la mano, dispuesto a llamar, pero desde el interior se oyeron toses fuertes, como si un pulmón se desgarrara, acompañadas de una voz débil. «Isabela, ya regresaste. Hija, te contrataron». Un largo silencio. Luego la voz de Isabela, intentando sonar alegre pero temblorosa. «Yo, lo siento, mamá», dijeron. Dijeron que no tenía suficiente experiencia. «Pero no te preocupes, encontraré otro trabajo. La lavandería de la esquina está contratando». «Es mi culpa», sollozó la señora Elena. «Soy una carga». «No, mamá, no digas eso». La voz de Isabela se rompió. «Soy yo la inútil. Lo siento». Alejandro se quedó paralizado frente a la puerta. Se sentía como un criminal que escuchaba su propio juicio. No solo le había robado un trabajo, les había robado la última esperanza. Toc, toc, toc. Los golpes en la puerta resonaron, interrumpiendo la conversación llena de lágrimas que se desarrollaba en el interior. El silencio se apoderó de todo. Pasos cautelosos se acercaron. La puerta se abrió un poco. La cadena de seguridad aún estaba bien cerrada. Los ojos hinchados de Isabela aparecieron por la estrecha rendija de la puerta. Al ver al hombre de pie en el oscuro pasillo, sus pupilas se dilataron por la sorpresa e inmediatamente se transformaron en miedo y enfado. «¿Usted qué hace aquí?» Su voz estaba ronca. «¿Quiere recuperar los gastos del hospital? Ya le dije que no tengo...» «Isabela, por favor, abra la puerta», dijo Alejandro con voz grave y suplicante. Levantó la carpeta. Se le olvidó esto. Isabela miró la carpeta. Era la prueba de su capacidad, el único orgullo que le quedaba. Dudó un segundo y luego desenganchó la cadena de seguridad. La puerta se abrió. Alejandro entró. La habitación era más pequeña que el baño de su casa. Los muebles viejos pero ordenados. En la cama, una mujer delgada lo miraba con miedo. Isabela le arrebató la carpeta de las manos, abrazándola contra su pecho como un escudo. «Gracias por devolverla.
Ahora, por favor, váyase. Mi casa no recibe a gente de Rivera. No vengo como el señor de Rivera. Alejandro la miró directamente a los ojos, con una sinceridad nunca vista. Vengo como el padre de Lucas. Lentamente, se arrodilló sobre una rodilla en el suelo de madera que crujía, justo frente a Isabela, la chica con ropa arrugada y ojos rojos. Este gesto sorprendió tanto a Isabela como a su madre. Un millonario orgulloso arrodillado en un barrio pobre. «Lo siento», dijo Alejandro, cada palabra clara. «Fui un impulsivo, confié ciegamente en las palabras de una mala persona e hice daño a la persona que salvó la vida de mi hijo. La humillación que le causé en el hospital no puedo borrarla, pero quiero usar el resto de mi vida para enmendar mi error». Isabela retrocedió, confundida. «Levántese. No necesito su compasión. No es compasión, es admiración». Alejandro se levantó y sacó un sobre del bolsillo interior de su chaqueta. No era dinero en efectivo, era un contrato recién redactado a toda prisa en el coche. «He despedido a Marta. El puesto de gerente del salón VIP está vacante». Le entregó el papel. «Pero después de ver su expediente académico, me di cuenta de que ese puesto sería un desperdicio de talento». Isabela miró el papel. Sus ojos se abrieron de par en par. «Esto es asistente ejecutiva de alto nivel del director y supervisora de calidad del sistema de restaurantes Rivera», dijo Alejandro con voz clara. «El salario inicial es 5 veces mayor de lo que usted deseaba. Incluye un paquete de seguro médico premium para sus familiares, incluido el tratamiento de cáncer en el mejor hospital de Chicago». La señora Elena, en la cama, exhaló un sonido de asombro, cubriéndose la boca con la mano. Isabela tembló. 5 veces. Seguro contra el cáncer. Esto no era un trabajo. Esto era un milagro. Era la vida para su madre, pero su dignidad la hizo dudar. «¿Por qué?», preguntó, con voz temblorosa. «¿Por qué yo? Podría contratar a gente con un MBA de Harvard. Yo solo soy una estudiante que abandonó los estudios, porque esas personas tienen títulos, pero no tienen lo que usted tiene». Alejandro se acercó, señalando su pecho izquierdo. «No faltarán personas competentes en Rivera, pero a Rivera le falta un corazón, y usted es ese corazón». Isabela miró a su madre. La señora Elena asintió. Las lágrimas rodaban por sus mejillas delgadas. Volvió a mirar a Alejandro, observando el arrepentimiento y la gratitud en sus ojos. La tormenta en su corazón se disipó gradualmente, dando paso a un radiante amanecer. «Yo...». Isabela respiró hondo, secándose las lágrimas. «Acepto, pero con una condición. Cualquier cosa», respondió Alejandro de inmediato. Isabela miró fijamente a los ojos del millonario. Su mirada volvió a ser aguda. «Quiero tener autoridad total sobre el proceso de contratación y formación de personal a partir de hoy. No permitiré que aparezca una segunda Marta en su restaurante». 14 meses después, el viento de la primavera de Chicago en abril ya no traía el frío amargo de la desesperación como aquella mañana. En cambio, traía el aroma de la tierra húmeda y el comienzo de algo nuevo. Este es un final feliz, que a menudo aparece en las más bellas historias románticas. En un concurrido cruce en el lado sur de la ciudad, un lugar que alguna vez fue conocido por sus paradas de autobús destartaladas, el olor a basura y los focos de delincuencia hoy lucía vibrante con banderas y pancartas. Una gran multitud se había reunido, no para protestar, sino para celebrar. En el centro de atención estaba una parada de autobús completamente nueva. Ya no eran las chapas oxidadas que ofrecían una protección temporal contra el viento. Estaba construida con vidrio templado transparente. Tenía un sistema de calefacción solar para el invierno y luces LED brillantes por la noche, para garantizar la seguridad de mujeres y niños que regresaban tarde del trabajo. Frente a la cinta de inauguración de color rojo brillante estaba Isabela. Ya no era la camarera encogida en su abrigo delgado y zapatos viejos. Isabela hoy vestía un elegante traje de color crema. Su largo cabello negro, suavemente ondulado, su rostro ligeramente maquillado, irradiaba la confianza y el poder de una directora ejecutiva. Pero sus ojos, esos cálidos ojos marrones, aún conservaban la sinceridad de la chica que se había arrodillado en el suelo del restaurante años atrás. A su lado estaba la señora Elena,
Su cabello había vuelto a crecer espeso después de una quimioterapia exitosa, su rostro rosado, su sonrisa radiante, como si nunca hubiera estado al borde de la muerte. Y Alejandro Rivera, el hombre que una vez había rugido de ira en el hospital, ahora estaba de pie un paso atrás, mirando a Isabela con los ojos de un socio lleno de orgullo y respeto. Alejandro subió al podio, ajustó el micrófono. El bullicio de abajo se calmó de inmediato. Hace 14 meses, comenzó Alejandro, su voz profunda resonando por el altavoz. En esta misma ciudad, una joven se enfrentó a la elección más difícil de su vida. Por un lado, estaba la oportunidad de escapar de la pobreza, la medicina para su madre, el sueño de la universidad. Por el otro, el llanto doloroso de un niño desconocido. Miró la primera fila, donde Lucas, ahora más alto, sano y con un gran ramo de girasoles, estaba sentado saludando a su padre. Pudo haber pasado de largo, nadie la habría culpado. Este mundo nos enseña a cuidarnos a nosotros mismos primero. Alejandro hizo una pausa. Su mirada recorrió la multitud, pero ella decidió detenerse, y el precio a pagar en ese momento fue la humillación, la pérdida de su trabajo, la difamación. La multitud estaba en silencio. Muchos se secaban las lágrimas. Conocían esta historia. Se había convertido en una leyenda dentro del Grupo Rivera y se había extendido por toda la comunidad. Pero en ese preciso momento, ella no solo salvó a mi hijo, salvó el alma de todo el Grupo Rivera. Alejandro se volvió para mirar a Isabela. Ella me enseñó a mí, un hombre que se consideraba exitoso, que el éxito no se mide por el saldo de la cuenta bancaria, sino por las veces que nos inclinamos para levantar a los demás. ¿Qué había hecho Isabela en los últimos 14 meses? No se limitó a trabajar en una oficina. Había purgado todo el aparato de recursos humanos de Rivera, despidiendo a 15 gerentes con mentalidades tóxicas como la de Marta, y estableció un nuevo estándar ético donde la amabilidad era el criterio principal de evaluación del desempeño. Y hoy, dijo Alejandro en voz alta, señalando la parada de autobús detrás de él, estamos aquí para inaugurar el primer proyecto de la Fundación Actos de Bondad. Esto no es solo una parada de autobús, esto es un símbolo de seguridad, de la protección que Isabela quiere brindar a los trabajadores pobres, como ella y su padre en el pasado. Alejandro hizo una señal. El terciopelo rojo que cubría la placa de bronce fue retirado. Bajo la brillante luz dorada del sol, las palabras grabadas aparecieron, resplandecientes. Parada conmemorativa Marcus Johnson, en honor a quienes ayudan a otros a progresar. Isabela se llevó las manos a la boca, las lágrimas brotaron. Era el nombre de su padre. Alejandro había nombrado secretamente la parada de autobús en honor a él, el ingeniero que había muerto en un accidente laboral, el hombre que le había enseñado la lección de la amabilidad. La señora Elena abrazó a su hija, sollozando de felicidad. Los aplausos resonaron como un trueno, pero no solo hubo aplausos. Desde un lado del escenario, un grupo de 37 julióvenes con camisetas azules con el logo de la fundación salieron. Eran estudiantes pobres que habían superado dificultades, los primeros en recibir becas completas de la fundación de Isabela. No solo recibieron dinero, recibieron la oportunidad de cambiar su destino, al igual que Isabela había recibido de Alejandro. Lucas corrió al escenario, entregándole a Isabela un gran ramo de girasoles. «¡Para mi hada!», gritó el niño en el micrófono, haciendo reír a la multitud. Alejandro se acercó, entregándole el micrófono a Isabela. «Es su turno, directora. Dígales cuál es la próxima revolución». Isabela respiró hondo, se secó las lágrimas y tomó el micrófono. Miró a la multitud de abajo, vio a los trabajadores que se detenían a mirar, a los estudiantes ansiosos y a los empleados de Rivera que la miraban con absoluto respeto. Ya no temblaba, estaba lista. Gracias a todos. Su voz era clara, resonante y llena de fuerza interior. Mi padre solía decir que este mundo no está hecho para los débiles, que tenemos que esforzarnos para sobrevivir. Pero hoy quiero decirles, vamos a reconstruirlo. Señaló al grupo de estudiantes becados. Esto no es caridad, esto es inversión. Invertimos en bondad, en inteligencia y en integridad. Estos 37 estudiantes serán 37 semillas. Y creo que, si una sola semilla germina,
Todo el bosque cambiará. Cuando los aplausos aún no habían cesado, Isabela hizo una señal inesperada a todos para que guardaran silencio. Sacó otro sobre de su bolsillo de la chaqueta, su mirada fija en la cámara de televisión que transmitía en vivo. Y para demostrar que no solo hablamos por hablar, anunció el siguiente proyecto aquí mismo. Un proyecto que hará que personas como la señora Marta de antes ya no tengan cabida en esta ciudad. Ese proyecto se llama El Protector. Anunció Isabela con voz clara ante las cámaras, levantando una tarjeta azul. A partir de hoy, cada empleado de Rivera, desde el lavaplatos hasta el gerente de alto nivel, tendrá derecho a reportar directa y anónimamente cualquier acto de acoso, presión o abuso de poder a un sistema de supervisión independiente. Cualquiera, repito, cualquiera que use el poder para pisotear la dignidad de los demás será despedido de inmediato sin excepción. Los aplausos volvieron a resonar, pero esta vez con un matiz de alivio. Los antiguos empleados de Rivera, que durante años habían tenido que soportar la crueldad de Marta, ahora se miraban. En sus ojos brillaba un destello de esperanza. El miedo invisible había desaparecido. 2 semanas después de la ceremonia de inauguración, en el restaurante Rivera del Centro. Hora pico de la noche. El ambiente en el restaurante estaba tenso, como una cuerda de violín con el tintineo de los cubiertos, el incesante clamor de las órdenes. Isabela y Alejandro estaban sentados en una mesa en un rincón discreto, observando el funcionamiento del nuevo sistema. Crunch. Un ruido estridente resonó desde el área cercana a la cocina. Una bandeja llena de copas de cristal de vino caras cayó al suelo, rompiéndose en pedazos. El vino tinto se derramó en el suelo blanco como la sangre. Todo el restaurante se quedó en silencio. Todas las miradas se dirigieron hacia el culpable. Era Pedro, un camarero nuevo, de solo 19 años. El chico se quedó inmóvil, pálido como la muerte, con las manos temblorosas. Miraba fijamente al gerente de zona que se acercaba, el señor Sánchez. En el pasado, en la época de Marta, esto habría sido una ejecución pública. Los insultos habrían resonado. El salario habría sido completamente descontado y el chico habría sido despedido en el acto. Delante de los clientes, Pedro cerró los ojos con fuerza, encogiéndose, esperando la ira. Mini enganche. ¿Se repetirá la historia? ¿Podrá el señor Sánchez, un veterano del sistema, cambiar su hábito de gritar que tenía tan arraigado? Pedro, ¿estás bien? La voz sonó tranquila, sin rastro de ira. Pedro abrió los ojos. El señor Sánchez no lo estaba señalando con el dedo. Estaba inclinado, revisando si algún trozo de cristal le había caído en la pierna. Yo, lo siento, pagaré. Por favor, no me despida, balbuceó Pedro. Tranquilo, muchacho. El señor Sánchez le dio una palmada en el hombro. Luego se volvió hacia las mesas cercanas, inclinándose cortésmente. Disculpen las molestias, limpiaremos esto de inmediato. Por favor, sigan disfrutando de su comida. Luego se volvió, le dio a Pedro la escoba y el recogedor. Límpialo bien, ten cuidado con las manos. Después de tu turno, ven a mi oficina. Revisaremos cómo sirves para que no se te vuelva a resbalar la mano. Nadie será despedido hoy. Pedro miró al gerente como si viera un Buda viviente. Asintió repetidamente, con lágrimas en los ojos de gratitud, y rápidamente se puso a limpiar. En la esquina de la sala, Alejandro suspiró de alivio. Se volvió hacia Isabela, que sonreía dulcemente al ver la escena. Lo logró, Isabela, dijo Alejandro, con voz llena de admiración. No solo cambió el proceso, cambió el alma de este lugar. Antes, trabajaban por miedo, ahora, trabajan por respeto. No fui yo, señor. Isabela negó con la cabeza. Su mirada se dirigió hacia Pedro, a quien otro compañero ayudaba a limpiar. Es la amabilidad, es contagiosa. Cuando el señor Sánchez eligió perdonar en lugar de castigar, sembró una semilla en el corazón de Pedro. Más tarde, Pedro volverá a ayudar a otra persona nueva. Así es como creamos héroes cotidianos. Alejandro miró a la joven frente a él. Recordó el primer día que la conoció en el hospital, cuando le agarró la muñeca y le gritó. El arrepentimiento seguía ahí, pero ahora estaba lleno de gratitud. ¿Sabes, Isabela?, dijo Alejandro en voz baja, no solo salvaste a Lucas,
Me salvaste a mí también. Me enseñaste a ser un buen padre, un buen jefe. Solía pensar que el dinero podía resolverlo todo, pero tú me mostraste que hay cosas invaluables que el dinero no puede comprar. Isabela le puso la mano encima, un gesto de un compañero cercano. Siempre fue una buena persona, Alejandro. Solo que dejó que el miedo y la presión lo ocultaran. Salieron del restaurante. La noche de Chicago brillaba con luces. Al otro lado de la calle, una figura familiar estaba afanosamente limpiando los cubos de basura junto a la carretera con un uniforme de trabajador de limpieza naranja. Era Marta. Parecía 10 años mayor. La gruesa capa de maquillaje había desaparecido, reemplazada por las arrugas de la dureza de la vida. Levantó la vista y vio a Alejandro e Isabela salir del lujoso coche. Alejandro estaba a punto de acercarse, quizás para darle una última advertencia o una burla, pero Isabela le detuvo la mano. «No», dijo ella, «ya está pagando el precio de sus acciones. El mayor castigo no son nuestras palabras, sino que ella tenga que vernos triunfar gracias a la amabilidad que ella rechazó». Marta los vio, bajó la cabeza, avergonzada, y se apresuró a llevar el cubo de basura a un callejón oscuro, huyendo del resplandor que ya no merecía tocar. ¿Estás de acuerdo con la forma de actuar de Isabela? Perdonar y dejar ir es a veces la venganza más dulce, ¿o querrías ver a Marta castigada aún más severamente? Justo en ese momento, el teléfono de Isabela sonó. Ella contestó. Al otro lado de la línea, la voz alarmada de su madre, la señora Elena. «Isabela, vuelve enseguida, hija. Ha pasado algo gordo». El corazón de Isabela se encogió. Su madre acababa de recuperarse. ¿Había recaído la enfermedad? ¿O venía alguien a cobrar deudas del pasado? «Cálmate, mamá. ¿Qué pasa?» «No es mamá. Es Lucas», balbuceó la señora Elena. «El niño se escapó de casa. Dejó una carta». Alejandro, que estaba al lado, escuchó el nombre de Lucas. Su rostro se descompuso. ¿Qué le pasa a Lucas? El niño se fue de casa. Isabela dejó caer el teléfono, girándose para mirar a Alejandro con asombro. Dejó una carta diciendo que quería ir a hacer una misión de héroe. ¿Por qué un niño de 6 años se escaparía de casa en plena noche? ¿Y cuál era la misión de héroe a la que se refería? Ambos se subieron al coche, sin saber que Lucas los estaba llevando al capítulo final de la historia, donde una gran sorpresa esperaba para cerrar este viaje emocional. El coche deportivo de Alejandro rasgó la oscuridad de la noche de Chicago, lanzándose como una bestia desbocada. Isabela estaba sentada en el asiento del copiloto, con el teléfono firmemente agarrado, el GPS del reloj inteligente de Lucas parpadeando con un tenue punto rojo. «¿Dónde está el niño?», preguntó Alejandro, con la voz quebrada por el miedo. En su mente se le aparecían miles de escenarios terribles. Secuestro, accidente, o que Lucas se hubiera perdido en un peligroso barrio marginal. «Se está deteniendo». Isabela entrecerró los ojos mirando la pantalla. «En el cruce de la calle 42 y King Avenue». «Espere, eso es». Ambos levantaron la vista y se miraron. Era la ubicación de la parada conmemorativa Marcus Johnson. El coche frenó bruscamente a poca distancia de la parada de autobús. Alejandro intentó salir corriendo, pero Isabela lo detuvo por el brazo, indicándole que guardara silencio. «Mira». Bajo las cálidas luces LED de la recién construida parada de autobús, una pequeña figura estaba afanosamente haciendo algo. Lucas, con su pijama de superhéroe y un abrigo delgado puesto a toda prisa, estaba frente a un hombre sin hogar acurrucado en el banco. El hombre era viejo, con barba y cabello gris, ropa andrajosa. Temblaba incontrolablemente por el frío de la noche de primavera. Lucas se quitaba torpemente su bufanda de lana, la misma que la señora Elena le había tejido la semana anterior. El niño se puso de puntillas y, con delicadeza, le pasó la bufanda alrededor del cuello al desconocido. Luego, rebuscó en su bolsillo, sacó una caja de leche fresca y un sándwich que había cogido a escondidas del frigorífico de su casa, y los puso con cuidado en las manos callosas del anciano. «Coma para calentarse». La voz de Lucas resonó en la noche silenciosa, ingenua pero firme. «No tengo medicinas para su pierna dolorida, pero la señorita Isabela dice que comer bien duele menos». El hombre sin hogar
Levantó sus ojos nublados para mirar al niño, como si no pudiera creer lo que veía. Temblorosamente tomó el sándwich. Sus labios se movieron sin pronunciar palabra. Dentro del coche, Alejandro apoyó la cabeza en el volante. Sus hombros temblaban. Lloró, ya no por miedo, sino por emoción. Su pequeño hijo, el niño nacido en la opulencia, al que se le había enseñado a mantenerse alejado de los pobres, ahora estaba practicando la lección de la bondad de la manera más pura. Alejandro se dio cuenta de que el mayor legado que dejaba a su hijo no era la corporación multimillonaria, sino este corazón compasivo, algo que su dinero no podía comprar, pero que Isabela le había dado gratis. Isabela y Alejandro abrieron la puerta del coche y se acercaron suavemente. Lucas, llamó Alejandro en voz baja. El niño se sobresaltó y se giró. Al ver a su padre, su rostro mostró un breve atisbo de miedo, temiendo ser regañado por haberse escapado de casa. «Papá, lo siento», Lucas murmuró. «Vi a ese señor aquí desde por la tarde, cuando volví de la escuela. Se parece al señor del cuento de hadas que me contó la señorita Isabela. No podía dormir por miedo a que tuviera frío». Alejandro no dijo nada. Se acercó, se arrodilló en el suelo de baldosas y abrazó a su hijo. «No hiciste nada malo, hijo. Eres un héroe. Estoy orgulloso de ti». Luego se levantó, se quitó su costosa chaqueta de traje y se la puso al anciano sin hogar. Sacó su cartera, puso todo el dinero en efectivo que tenía en la mano del hombre y, lo que es más importante, le dio una tarjeta de presentación. «Mañana, venga a esta dirección», dijo Alejandro al hombre. «Tenemos un centro que ofrece ayuda con el empleo y alojamiento para personas necesitadas. Ya no tendrá que dormir en la calle». El anciano estrechó la mano de Alejandro y Lucas. Las lágrimas corrían por sus mejillas sucias. Isabela estaba allí, observando a los tres hombres, uno viejo, uno joven, uno rico, uno pobre, conectados por el hilo invisible de la humanidad. Miró la placa de bronce con el nombre de su padre. En el viento de la noche, le pareció escuchar a su padre susurrar: «Bien hecho, hija». 4 años después, verano brillante y soleado en Chicago. En el auditorio de la Universidad de Chicago, Isabela subió al escenario para recibir su diploma, la licenciatura en Administración de Empresas, con honores en la mano. Entre el público, la señora Elena, sentada en una silla de ruedas, por la edad, ya no por enfermedad, aplaudía con más fuerza. A su lado estaban Lucas, ahora un adolescente espigado de 10 años, y Alejandro Rivera. Después de la ceremonia, no fueron a un restaurante elegante a celebrar. Volvieron al lugar donde todo empezó, la parada conmemorativa Marcus Johnson. Este lugar se había convertido en un símbolo de la ciudad. No era solo una parada de autobús, se había ampliado para convertirse en un centro comunitario con una biblioteca gratuita, agua potable y un tablón de anuncios de empleo para trabajadores pobres. Isabela se detuvo frente a la placa de bronce, acariciando suavemente las palabras familiares. «Lo logré, papá», susurró ella. Alejandro se acercó a ella. En los últimos 4 años, su relación había trascendido los límites de empleado-jefe. Eran socios, almas gemelas, que compartían un mismo ideal. «Nos cambiaste a todos, Isabela», dijo Alejandro, observando a la gente subir y bajar del autobús con una sonrisa en los labios. «De una parada de autobús destartalada, construiste todo un ecosistema de amabilidad. La Fundación Actos de Bondad ahora está presente en 5 estados. No fui yo». Isabela sonrió. Su mirada se dirigió hacia Lucas, quien ayudaba a una anciana a subir sus bolsas al autobús. «Fuimos nosotros». Y todos los que decidieron no dar la espalda. Se volvió para mirar a Alejandro, sus ojos firmes y llenos de esperanza. «Este viaje no ha terminado, señor presidente. Acabo de recibir un informe de que hay muchas más Martas en otras sucursales que necesitan ser reemplazadas, y miles de Isabellas por ahí esperando una oportunidad para brillar». Alejandro soltó una carcajada, una risa refrescante y libre que, antes de conocerla, nunca había tenido. «Entonces, ¿a qué esperamos? Vamos, directora. El mundo no va a mejorar por sí solo, si solo nos quedamos mirando». Ambos avanzaron juntos, bajo el sol radiante. Detrás de ellos, la parada de autobús seguía allí, imponente y cálida, continuando su misión de proteger
y difundir las semillas de la bondad por todas partes. La historia de la camarera y el millonario podría terminar aquí, pero las ondas de esa caída fatídica seguirán resonando para siempre, recordándonos que los milagros no están lejos, residen en la decisión que tomas hoy de detenerte y extender tu mano. Estimado amigo, Isabela demostró que la dignidad humana no reside en la ropa que vistes o el dinero en tu bolsillo, sino en cómo tratas a los más vulnerables cuando nadie te ve. Un acto de bondad puede ser malinterpretado al principio, pero siempre es la semilla de un bosque de felicidad futuro. ¿Crees que la bondad siempre existe a nuestro alrededor? Comparte esta historia para difundir esa creencia. No olvides darle a me gusta si la historia te ha conmovido. Suscríbete al canal y activa la campana de notificaciones para no perderte las próximas historias conmovedoras. Y comenta abajo, ¿alguna vez has recibido ayuda inesperada de un extraño? Nos encantaría escuchar tu historia. Gracias por escuchar y acompañarnos. Hasta la próxima historia.